¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Seguimos con estas clases del libro de Hebreos, ¿cierto? Esta escuela bíblica. Hemos visto ya, ¿cierto? Vimos un par de clases atrás el resumen de los primeros 4 capítulos del libro de Hebreos. Después vimos en 2 clases el capítulo 5. Y hoy seguiremos, ¿cierto? Con el capítulo 6 del libro de Hebreos que estamos estudiando en esta escuela bíblica. Y leeremos los primeros 8 versículos que dicen así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Hemos estado viendo que el escritor de Hebreos, ¿cierto? Este escritor anónimo, se desconoce el autor, viene hablando de la supremacía de Cristo, ¿cierto? Viene hablando de que Cristo es superior a todo, superior a Moisés, superior a los ángeles, que es superior a todo y a todos, viene hablando el escritor. Eso es lo que más resalta, ¿cierto? En el libro es el punto central, la preeminencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el texto de hoy, ¿cierto? Desde todo punto de vista, muchos estudiosos dicen que este capítulo, especialmente los versículos 4 al 6, contiene el pasaje más difícil de explicar para un intérprete, indiferentemente la posición teológica que tenga, ¿cierto? O la doctrina que traiga el teólogo. Son unos versículos, los versículos 4 al 6 del capítulo 6, son muy difíciles de interpretar. En el capítulo anterior vimos el peligro, ¿cierto? de los oídos embotonados o tardos para oír. El escritor le hablaba a estas personas. Los animó, ¿cierto?, a aquellos cristianos a crecer también espiritualmente y a desarrollarse hasta la madurez. Eso le animaba. Durante la carta, el escritor anima mucho, ¿cierto?, a sus oyentes a seguir el camino de Cristo. Les animó a dar ese paso de fe que aún le faltaba dar a este grupo que estaba convencido intelectualmente nada más. Hermanos, podemos ir a un templo y congregarnos, amado hermano, por años y oír el evangelio una y otra vez, incluso ser miembro fiel de la iglesia y jamás aceptar la verdad de Jesucristo, ¿no? Y a ese tipo de personas va dirigido este pasaje de hoy. El escritor se dirige específicamente a este grupo de judíos que había oído el evangelio, pero no habían aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Sin embargo, la advertencia se aplica también a cualquiera, sea judío o sea gentil. No es solamente para el judío, sino para todo aquel que escucha este mensaje, ¿cierto? O lee estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El rechazo persistente de Cristo puede dar como resultado que aquellas personas pasen al punto de no retorno espiritual y pierdan la oportunidad de la salvación. Y muchas veces eso ocurre con quien es indeciso, que aquella persona que no se decide a lo mejor nunca. Y a la larga termina siguiendo su corazón malvado, su corazón duro de incredulidad, y le da la espalda por siempre al Dios vivo. Una verdad oída, hermano, pero no aceptada ni seguida tampoco,
se vuelve opaca y carente de significado también. Cuando más la rechazamos, ¿cierto?, más inmunes nos hacemos a aquello que estamos rechazando. Y los primeros 2 versículos de este capítulo 6 decían: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, decían los primeros 2 versículos de este capítulo 6. Las ideas claves, amado hermano, la dan las expresiones dejando y vamos adelante a la perfección, que son en realidad 2 partes de una misma idea. Juntas son el primer paso para que estos judíos se transformen en maduros espiritualmente y dejar todo lo que no quieren soltar y seguir adelante. Dejando y vamos adelante a la perfección. Tenían que dejar de una vez por todas sus lazos, ¿cierto?, con el antiguo pacto, con el judaísmo, los rituales, las leyes ceremoniales, y aceptar a Jesucristo como Salvador. Debían hacerlo inmediatamente, sin titubear más. Y el escritor de Hebreos anima constantemente a estas personas a hacerlo. En el griego la palabra dejando significa, hermanos, olvidar, dejar de lado, ¿cierto?, dejar atrás o ignorar. Se refiere al desprendimiento total, a la separación total de alguna condición previa. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, también dice allí el texto, los cuales debían dejar los judíos incrédulos, se referían al confuso reino de símbolos y sombras que también vimos clases anteriores, ¿cierto? Él no les estaba pidiendo que hicieran de lado el Antiguo Testamento, su doctrina, no, jamás pidió eso el escritor, ¿cierto? Porque sabemos que el mismo Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿cierto? Lo que se dijo en el Antiguo Testamento, y lo cumplió a la perfección. Más bien, los insta, ¿cierto?, a los lectores a que buscaran la luz y la libertad que hay en el nuevo pacto, y que abandonaran los tipos, los símbolos, las ceremonias del Antiguo pacto. Y sigue diciendo el escritor: vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. El escritor dice: vamos a la salvación por la fe en Jesús. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. El escritor dice que no sirve de nada o no tiene valor detenerse en las nociones básicas del Antiguo Testamento y repetir las cosas elementales, o sea, el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Para nosotros, para el nuevo pacto, esto puede ser familiar a nuestras doctrinas o enseñanzas, pero el escritor se refiere aquí a lo siguiente. Les voy a explicar. Dice: en cuanto al arrepentimiento de las obras muertas, ¿cierto?, diremos que las obras, amado hermano, eran obras de la ley de Moisés. A eso se refería, ¿cierto? Arrepentimiento de las obras muertas. Eran obras de la ley de Moisés, que pedía Moisés. Ellos habían estado continuamente tratando de cumplir la ley, constantemente, después quebrantándola y luego arrepintiéndose, ¿cierto? Y el escritor les estaba diciendo a sus lectores que todo aquello era infantil, que arrepentimiento de obras muertas, ¿cierto?, era algo infantil. Y la mención también aquí a la fe en Dios nos recuerda que el Antiguo Testamento enseñó la fe en Dios. Así que simplemente decir que uno cree en Dios no significa que uno haya llegado muy lejos. Una fe dirigida solo al Padre es inaceptable. Sin la fe en el Hijo Jesucristo, una fe solo en Dios y sin que haya fe en el Salvador, en el Hijo de Dios, es una fe no válida o inaceptable, hermano. Porque Jesucristo es el único camino al Padre. Yo soy el camino, dijo el Señor. El ritual del Antiguo Testamento presentó una fe en Dios
por medio de un acercamiento a Él a través de los sacrificios del templo y no por medio de Cristo como sumo sacerdote. Entonces, la doctrina de bautismo también dice aquí, o lavamientos, también, que da el ejemplo aquí, no tiene nada que ver con el bautismo del Nuevo Testamento. Recuerdo que él está usando elementos o está mostrando elementos del Antiguo Testamento. Aquí dice la doctrina de bautismo o lavamientos. Y como dije, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos ahora en el bautismo del Nuevo Testamento. El escritor aquí se refería a los lavamientos del ritual del Antiguo Testamento y a varios otros lavamientos, ¿cierto? En el sistema levítico del Antiguo Testamento había muchas limpiezas ceremoniales que eran señales externas de la limpieza del corazón, como la unción, por ejemplo. También mencionó la imposición de manos, también familiar para nosotros en el Nuevo Testamento. Y en el caso del Antiguo Testamento, este también era un ritual del Antiguo Testamento. Cuando un hombre traía la ofrenda de un animal, por ejemplo, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, para indicar su identificación con el animal. Y el animal estaba ocupando cierto lugar de este hombre en el altar del sacrificio. Por eso que el escritor dice que dejemos eso, la imposición de manos, esos rituales del Antiguo Testamento, pero no se refiere a lo que nosotros hoy en día, ¿cierto? Conocemos. Y en cuanto también dice a la resurrección de los muertos, diremos que fue enseñada en el Antiguo Testamento, pero en el momento de la escritura de esta carta, los creyentes hebreos necesitaban pensar en la resurrección de Cristo y en el Cristo vivo, amado hermano, en el Cristo que vive y reina. Los versículos 4 al 6 dicen, y este es lo que le decía al comienzo, un texto difícil de interpretar, porque es imposible, dice los versículos 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Como dije al comienzo, para los eruditos es un pasaje muy difícil de interpretar, ¿cierto? Todos los intérpretes de la palabra, ¿cierto? Estudiosos dicen que es muy difícil. Gracias a Dios que están estos hombres, ¿cierto? Y uno puede buscar información, obviamente, tratando de buscar siempre en estudiosos, en teólogos, en pastores de sana doctrina. Y nosotros tenemos esa ayuda, ¿cierto? Y también el Espíritu Santo, hermano, nos da el discernimiento para entender y conocer cuál es la verdad. Entonces, este texto, amado hermano, que quede bien claro, no enseña que podemos perder nuestra salvación. No está diciendo eso. Parece que dijera eso. Como que nos estuviera enseñando que una persona estuvo en el Evangelio y que después se aparta, no puede ser de nuevo crucificar a Cristo de nuevo. No está hablando de que podemos perder nuestra salvación, porque sabemos, ¿cierto?, que la salvación no se pierde. Muchos intérpretes afirman que el pasaje enseña que la salvación también pueden perderse otras personas de otras enseñanzas porque creen que esta advertencia está dirigida a los cristianos. Y no es así, amado hermano. Sin embargo, si esto fuera así, que la salvación se pierde, este pasaje también enseñaría que una vez perdida, la salvación no se puede obtener de nuevo. Si después de ser salvo, alguien pierde la salvación, quedaría condenado para siempre. También estaría diciendo eso. O sea, no habría un paso adelante y un paso atrás, dentro y fuera de la gracia. ¿Me entiende? Entonces, no enseña que podemos perder la salvación. Una interpretación, y es la que yo creo, amado hermano, de acuerdo a lo que venimos viendo en el libro, es la que sostiene que este pasaje está escrito no sobre cristianos, sino sobre incrédulos que están convencidos de las verdades básicas del Evangelio, pero que no han puesto su fe en Jesucristo como Salvador.
¿ah? Son este segundo grupo que vimos al comienzo de la carta. ¿Ah? Eran intelectualmente convencidos, pero espiritualmente no comprometidos. Por eso que es importante tener en mente los grupos de personas que tenía el escritor cuando escribió el libro. Según la interpretación, la frase "una vez iluminados", puede uno pensar que ese fue salvo, pero se refiere a algún nivel de instrucción de la verdad bíblica nada más. Sin embargo, entender las palabras de la Escritura no es lo mismo que ser regenerado por el Espíritu Santo. Hay personas ateas, amado hermano, que entienden las palabras de la Escritura, la conocen de tapa a tapa, ¿cierto? Pero no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 1:9 describe a Jesús, ¿cierto? La luz, la verdadera luz, dando luz, ¿cierto? A todo hombre. Pero esto no puede significar la luz de la salvación, porque no todo hombre es salvo. A través del soberano poder de Dios, todo hombre tiene suficiente luz para ser considerado responsable. Esta luz lleva a la aceptación completa de Jesucristo o produce condenación en aquellos que rechazan tal luz también. Las personas descritas aquí en Hebreos 6, amado hermano, en este texto del 4 al 6, los versículos 4 al 6, son incrédulos que han estado expuestos a la verdad redentora de Dios y quizás han hecho una profesión de fe, pero que no han ejercido la fe salvífica genuina, amado hermano. Esta interpretación también ve la frase, sale aquí, ¿cierto? Sale una frase, dice, gustaron del don celestial, como una referencia a una experiencia, amado hermano, momentánea nada más. Esta breve experiencia con el don celestial no se considera equivalente a la salvación, más bien se asemeja al segundo o tercer suelo de la parábola del sembrador en Mateo 13. Que describe a las personas que reciben la verdad del Evangelio, pero no están realmente salvas. Finalmente, la interpretación ve la caída, ¿cierto? O recayeron en el versículo 6 como una referencia a aquellos que han saboreado la verdad sin haber llegado hasta la fe. Se alejan incluso de la revelación que se les ha dado. La degustación, amado hermano, escuche bien, la degustación de la verdad, degustar solamente no es suficiente para evitar que se alejen de ella. Deben acudir completamente a Cristo, ¿cierto? En arrepentimiento y fe total. De lo contrario, en efecto, vuelven a crucificar a Cristo y lo tratan con desprecio. Aquellos que pecan contra Cristo de tal manera no tienen esperanza de restauración o perdón porque lo rechazan con pleno conocimiento y experiencia consciente. Han concluido que Jesús debería haber sido crucificado y se unen a sus enemigos. Es imposible renovar tal arrepentimiento. Eso es lo que dice el escritor. Esta interpretación respalda la seguridad del creyente también en Cristo. ¿Por qué? Porque representa a los incrédulos rechazando a Cristo y perdiendo así su oportunidad de salvación, pero no perdiendo la salvación porque nunca fueron salvos. Hermanos, sepa que la salvación no se pierde. El Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa y ese es el sello hecho por Dios, ¿cierto? Que Dios es Dios eterno, ¿cierto? Esa es la garantía que nosotros tenemos, el Espíritu Santo de la promesa que mora dentro de nosotros. Muchos pasajes dejan muy claro que la salvación es eterna, amado hermano, y no se pierde. Entre algunos, Juan 10, por ejemplo, un texto muy conocido, Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otro ejemplo, Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Ah? Otro texto más, amado hermano, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otro texto, primera de Pedro 1:4, versículos 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ah? Y Hebreos 6, entonces de los versículos 4 al 6, el texto leído confirma esta doctrina, amado hermano. Confirma esta doctrina. La salvación no se pierde. El creyente no necesita asustarse con perder la salvación. No puede perderla. La Biblia es absolutamente clara en esto, hermanos. ¿Ah? Si el poder de Dios no puede retenerlos, entonces no hay nada confiable en lo que podamos creer o de lo cual podamos depender. El cristiano no tiene ninguna razón en ningún momento de su vida para creer que puede perder su salvación. Y esto constantemente lo recalco, amado hermano. El enemigo viene a nuestra mente muchas veces cuando caemos o cuando fallamos a decirnos que no somos salvos. Pero el Espíritu Santo nos amonesta en nuestro interior, amado hermano, y nos hace ver que hemos pecado. Si por la muerte de Cristo podemos obtener la salvación, ciertamente por su vida de poder, amado hermano, e intercesión podemos mantener esa salvación. Tal como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ah? Los incrédulos sí están en riesgo de perder la salvación, en el sentido de perder la oportunidad de siquiera recibirla. Los judíos incrédulos estaban en grave peligro de retornar al judaísmo y no estar nunca en capacidad de arrepentirse y llegar a Cristo por su inmadurez y torpeza espiritual. Se perderían para siempre porque habían rechazado, amado hermano, en el momento más vital de conocimiento y convicción, el único evangelio que podía salvarlos. Cuando alguien ha oído el evangelio y se aleja, hace exactamente lo que estos judíos hicieron, amado hermano. Aunque tome un martillo y los clavos para clavárselos físicamente a Jesús, aunque no los tome, obviamente, está de acuerdo con su crucifixión. Está de parte de los que les crucificaron. Por lo tanto, se ha convertido en un apóstata y la salvación estará mayormente fuera de su alcance, como dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ah? Cuando a plena luz alguien se aleja de él, hermano, vuelve a crucificarlo en su propio corazón y se ubica por siempre fuera del alcance del Señor. Y los últimos dos versículos de hoy, amado hermano, de la clase de hoy dicen, versículos 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Ve la ilustración aquí? ¿Ah? Todos los que oyen el evangelio son como la tierra, ¿cierto? La lluvia cae, la persona oyó el evangelio. ¿Ah? La semilla del evangelio queda allí plantada, recibe alimento y crece. Algo de lo que crece es hermoso, bueno y productivo. Es la parte que está plantada, ¿cierto? Arraigada y alimentada por Dios mismo. Pero otra parte del crecimiento también es falso, ilegítimo y no es provechoso. No es provechoso. Proviene de la misma raíz, se ha alimentado del mismo suelo y de la misma agua, pero se torna espinoso, destructivo y queda, dice el texto, reprobada. ¿Ah? Ha rechazado la vida que se le ofreció y solo sirve para ser quemada. Entonces, amado hermano, termino con esto.
Estas ilustraciones muestran que quienes oyen el mensaje del Evangelio y responden con fe son bendecidos, mientras que aquellos que lo oyen y lo rechazan son maldecidos, como la parábola del sembrador también en Mateo 13. Amén. Amén. Tengo unas preguntas aquí de verdadero o falso, se las voy a leer para que usted en su mente, con lo que vimos hoy, a lo mejor pueda responderlas. Dice: según los versículos de hoy, el escritor se dirige específicamente a judíos que habían oído el Evangelio, pero no habían aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Usted responda, ¿verdadero o falso? 2. Estas personas tenían que dejar de una vez por todas sus lazos con el antiguo pacto en el judaísmo y aceptar a Jesucristo como Salvador. Responda usted, ¿verdadero o falso? 3. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, que dice también el texto, los cuales debían dejar los judíos incrédulos, ¿se referían a tomar en cuenta la salvación de Cristo? Responda usted. Según los versículos 4 al 6, ¿enseña que podemos perder nuestra salvación que tenemos por medio de Cristo? Pregunta 5. Hebreos 6 del 4 al 6. Son incrédulos que han estado expuestos a la verdad redentora de Dios y quizás han hecho una profesión de fe, pero que no han ejercido una fe salvífica genuina. 6. La degustación de la verdad no es suficiente para evitar que se alejen de ella. Deben acudir completamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Y la última, la 7. La salvación no se pierde. El Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y ese sello hecho por Dios es eterno. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos, no nos vemos. Enviaré el audio de la próxima clase la otra semana. Que el Señor les bendiga.